Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti. Pues pasamos entonces al santo. ¿Cuál es el Sanctus, Sanctus, Sanctus? ¿De dónde viene eso? Aparecía en el profeta Isaías, esa visión que tiene que los querubines pues cantan así a Dios, santo, santo, santo. Pues nos recuerda que lo que estamos haciendo es entrar a participar en esa liturgia celeste. Fijaos qué bonito y qué grande es esto. Juan Pablo II, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, dice que cuando celebramos la misa es como si se abriera un resquicio del cielo. Entonces nosotros entramos en comunión, entramos a participar de esa única liturgia, entramos en comunión con la Iglesia celeste. Y por eso también es este sentido de santidad, de acercarnos a la majestad. La primera parte del Sanctus, santo, santo, santo es el Señor, subraya la majestad de Dios. Y en cambio la segunda parte, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Cuándo le dijeron eso a Jesús? El domingo de Ramos, en la entrada a Jerusalén. ¿Y qué cita hay del Antiguo Testamento ahí? Del profeta Zacarías. Mira tu Señor que viene a ti humilde y montado sobre un pollino, sobre un asno. ¿Veis? Entonces, la primera parte subraya la majestad de Dios y la segunda parte la humildad de un Dios que por amor a nosotros se ha hecho humilde y se ha entregado a la muerte. Entonces, en ese momento donde nos acercamos a las palabras de la institución, al momento de la última cena y de la pasión, pues la Iglesia nos presenta esta doble realidad, la grandeza, la santidad de ese Dios y la humildad de un Dios que se humilla. Humiliabit se metipsum, dice San Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces esa primera parte es del profeta Isaías y del libro del Apocalipsis. Bueno, no voy a leer toda la Apocalipsis 4, 2, 8. Ahí tenéis la cita. Y Isaías 6, 1, 5. Es toda la parte de la santidad. Y la otra, pues Mateo 21, la entrada de Jesús en Jerusalén. La aparente contradicción en el retrato de Dios en las dos secciones del Sanctus se debe a la naturaleza profética de la primera y a la naturaleza escatológica de la segunda. Jesús aparece como el profeta humilde que llega a una ciudad que le va a rechazar y le va a ejecutar. Pero es también el vocero de Dios que anuncia el tiempo nuevo y que desgarra el cosmos al destruir la distinción entre lo puro e impuro. Pues prefacio. Y después del Sanctus, pues ya viene la plegaria eucarística. Epíclesis sobre los dones. Pues bueno, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y llega ese momento. ¿Qué es la epíclesis? Llamábamos epikaleo, es una expresión griega, significa invocar sobre, invocar sobre los dones. ¿Qué se invoca? El Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que por la santifiques por tu Santo Espíritu estos dones. Ya hemos visto cómo esto pues tiene también resonancias eso, del momento de la creación, donde el Espíritu se cernía sobre las aguas. Y también, de una manera muy bonita, aquí se ve como el paralelismo, fijaos, entre la Iglesia
y la Virgen María. ¿Cómo se ve esto? Pues la Virgen María concibe a Jesús por obra del Espíritu Santo. Cristo se hace presente en el seno de la Virgen por obra del Espíritu Santo. Y ahora, en el momento de la misa, por obra del Espíritu Santo, Cristo se hace presente en el seno de otra Virgen, que es la Iglesia. Virgen y Madre, como María. ¿Pues veis? Que en la epíclesis vemos ese paralelismo entre María y la Iglesia también. Y esta primera epíclesis es sobre los dones. Veis después que explicaremos una segunda epíclesis sobre los dones, pidiendo la transformación, la santificación de los dones. Eso que San Justino llamaba, los dones son eucaristizados. Pues vimos que en el Occidente, Santo Tomás insiste en las palabras, vis verborum, por la fuerza de las palabras, y en el Oriente se insiste sobre la epíclesis, pero es las dos juntas como un único acto. Sí, dice la Eucaristía sobre la epíclesis. La Eucaristía es una prolongación de la encarnación del Señor. Y el Espíritu Santo aparece como el santificador, el que santifica las ofrendas. Aquel Espíritu que vivificó el cuerpo de Jesús en la resurrección, transforma ahora los dones en el pan de vida. En el pan de vida. Pasamos a las palabras de la consagración. Son como el corazón de la misa, lo más importante. Este momento es el momento central. Y todo lo demás no es que sea superfluo, pero es como que conduce, prepara, dirige hacia eso. La consagración, en cuanto presencia, en cuanto sacrificio, y que se destina también a la comunión, porque claro, la participación de los fieles es esencial. Jesucristo, decía Santa Teresita de Jesús, muy bellamente decía, el Señor no se ha quedado en la Eucaristía para ser conservado en un áureo copón. Por muy bonito que sea el copón de oro, de diamantes, mira, el Señor no se ha quedado en la Eucaristía para estar ahí en el sagrario, sino para que tú puedas recibirle, para ser tu alimento, para ser tu vida. O sea, el fin de la Eucaristía es que tú y yo nos llenemos de la vida de Jesucristo. El que me come vivirá por mí. Ese es el fin de la Eucaristía principal. La glorificación del Padre y la santificación de los hombres. Eso se da en toda la liturgia, esa doble dimensión vertical para gloria del Padre y para la santificación de los hombres. Por el ministerio del sacerdote católico es el mismo Cristo, sacerdote único de la nueva alianza, el que hoy pronuncia estas palabras litúrgicas de eficacia infinita, doxológica y redentora. Doxológicas para gloria. A través del sacrificio de Cristo es una glorificación perfecta del Padre. Padre, glorifica tu nombre, dice Jesús. Se oyó una voz, lo he glorificado y le glorificaré. Pues esa glorificación se realiza a través de la pasión de Jesús, que se actualiza en la Eucaristía, en la misa. Y de la eficacia redentora. Vamos ahora a dar este salto que es, creo, muy importante. Vamos a ver. Intentando explicar también un poco, porque hemos estado insistiendo, ¿no?, cómo en la Santa Misa, pues se hace presente el único sacrificio de Cristo. Entonces vamos a intentar explicar cómo es esto posible. Entonces, dentro de la filosofía y de la mentalidad griega, la historia no era lineal, sino era circular. Era la ley del eterno retorno, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. En cambio, la visión bíblica, la visión cristiana de la historia, es una visión lineal, que tiene un principio, tiene un origen y tiene un fin, tiene un destino. Tiene un eschaton, una realidad final, se dirige hacia Dios.
viene de Dios y se dirige hacia Dios. Entonces, en esta línea de la historia está, claro, el momento central. ¿Cuál es el momento central de la historia? Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, pues Jesucristo. ¿Qué hay antes de Cristo? El Antiguo Testamento. ¿Cómo aparece la Eucaristía en el Antiguo Testamento? Como profecía, como anuncio. Se anuncia el sacrificio de Cristo. Veíamos cómo los padres hablan del sacrificio de Malaquías. Veíamos también el siervo de Yahvé. Mi siervo justificará a muchos. Entonces, en el Antiguo Testamento la Eucaristía está como profecía, en el momento de Cristo y de su pasión como evento. Y aquí está como sacramento, en el tiempo de la Iglesia, hasta el final. Cuando llegue el final de los tiempos, no habrá sacramento. Sacramentos son signos sensibles para este mundo. Después estará el cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues pasa algo muy importante, ¿no? Que es el misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese momento de la última cena, Jesús lo que hace es perpetuar. Ese verbo, qué importante es, aprendedlo. Sacrosanctum Concilium 47, es donde lo explica y donde lo usa. Perpetuar. Entonces, ¿cómo es posible ese perpetuar? ¿Cómo es posible que algo que sucede en el tiempo pueda estar presente siempre? Pues vamos a hacer un intento de explicación. Jesús muere y Jesús resucita. A través de la resurrección, ¿qué pasa? Jesucristo pasa del tiempo a la eternidad. La resurrección del Señor es un hecho histórico, pero que al mismo tiempo trasciende la historia. Es un hecho que pasa del tiempo a la eternidad, donde esa humanidad glorificada de Jesucristo está para siempre a la derecha del Padre. Y en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay un antes y un después, no hay un ayer y un mañana, sino que es como un hoy eterno. Entonces, a través del misterio pascual, la muerte y la resurrección de Jesucristo ha hecho que ahora Jesucristo esté en el cielo como sacerdote eterno, que ese acto suyo, esa ofrenda, su muerte en la cruz y su resurrección están para siempre presentes en el cielo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que cuando la Iglesia celebra en el tiempo, os decía antes, se abre como una ventana de la eternidad. Y entonces este único y siempre el mismo sacrificio de Cristo se hace presente en la historia. ¿Qué se repite? Se repite la celebración sacramental en el siglo I, en el siglo V, en el siglo XX, en el siglo XXI. Pero ¿qué es lo que se hace presente? El único sacrificio de Jesucristo. Cristo ha muerto una sola vez, permite que a través de la liturgia, que es lo grande, nosotros decíamos, nos unimos a la liturgia celeste, es que es así, con los ángeles y los santos, que no es una cosa bonita, sino que es una realidad. Entonces, cada vez que celebramos la Eucaristía, como dice Juan Pablo II, se abre una rendija que nos pone en comunión con este único misterio, con este único sacrificio, que ha quedado para siempre en la eternidad. ¿Se entiende? Pues de esa manera es como se puede entender el memorial que celebramos en la Eucaristía. Y se puede entender que en ese momento, en las palabras de la consagración, pues se hace presente Jesucristo. Y se hace presente la fuerza salvadora de su único sacrificio. Y así se comprende que se haga presente siempre y que sea siempre el mismo. No se repite. Es el mismo, el único.
Pues las palabras de la consagración. Cuando decimos, esto es mi cuerpo, con el cuerpo se está designando el hombre entero. No es que se ofrezca solamente el cuerpo, sino se ofrece toda la persona. Toda la persona. Y cuando dice esta es mi sangre que será derramada, lo que está haciendo alusión es también a la muerte, al derramamiento de la sangre. Entonces lo que se ofrece en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre, está haciendo referencia a la persona, toda su vida, todo su ser, y al mismo tiempo a su muerte. De los frutos de su muerte es lo que se ofrece también en la Eucaristía, lo que se nos da. Bueno, memorial. Pues el memorial, en este sentido, lo acabamos de explicar, el memorial en cuanto a actualización. Decíamos ayer que se dice también en griego la anamnesis. Cuando ya uno se hace mayor tiene amnesia, no se acuerda de nada. No se acuerda de nada. Pues amnesis, ¿qué significa? Es como negar el olvido, es decir, recordar. Pues eso es anamnesis en griego o memorial en latín, el recuerdo. Y entonces, pues os acordáis al celebrar la misa, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Pues entonces en el recuerdo se va haciendo el memorial, en la plegaria eucarística tercera, pues al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su gloriosa ascensión a los cielos, ¿os acordáis? Entonces se va haciendo como recuerdo. Es bonito, el Padre Cantalamessa en su libro dice que en el Antiguo Testamento cuando querían rezar a Dios, pues como le ponían delante de sus ojos, acuérdate de tu siervo Abraham, y de tu siervo Moisés, como los personajes que habían agradado a Dios. Entonces ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué decimos nosotros al Padre? Acuérdate de tu Hijo, acuérdate de Jesús, es lo mismo que decíamos antes, de cómo orar en el nombre de Cristo, a través de Cristo. Acuérdate, Señor, de la resurrección, recordando ese memorial, haciéndolo presente. La ofrenda, te ofrecemos. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Su cuerpo y su sangre. Jesucristo, que Él mismo nos ha dado. Y después tenemos esa segunda epíclesis. ¿Qué era la segunda epíclesis? Decíamos, la primera sobre los dones y la segunda sobre el pueblo, sobre la iglesia. Se hace una segunda epíclesis, una segunda invocación. ¿Para qué? Pues para que nosotros nos transformemos, dice, en ofrenda permanente. Decíamos antes, ¿cómo? El culmen de la vida cristiana es esa transformación en Cristo. Que yo llegue a ser Cristo. Entonces, se invoca al Espíritu Santo para que el pueblo, para que la iglesia sea también transformada en Cristo. Entonces hay una primera epíclesis, una segunda epíclesis. Intercesiones, pues se pide por los vivos y por los difuntos. Se ofrece la misa desde siempre por los difuntos. Se aplica también el sacrificio de la redención por los que están en el purgatorio, esperando esa purificación completa. Pues ahí se ve también esa comunión, cómo nosotros podemos interceder por nuestros hermanos, igual que pedimos a los santos y nos unimos a ellos, pues nosotros podemos interceder en favor de los que están purificándose. Entonces se pide por los vivos y por los difuntos. Y se cierra pues con esa doxología final, esa glorificación, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es como el colofón, donde, pues veíamos antes en el ofertorio, como que todo se ofrece con Cristo y por Cristo. Entonces aquí ahora ya es como recogerlo todo y levantarlo todo con Cristo al Padre. Pues a mí me gusta decir y usar como una imagen de un tornado. Aquí no tenemos, pero en Estados Unidos sí, a veces son fuertes y ven ahí y levantan coches y casas y lo arrastran, ¿no? Con esa fuerza todo hacia arriba. Pues a mí me gusta comparar la misa pues como un tornado, donde ahí Jesucristo lo arrastra todo con Él y lo levanta todo hacia el Padre. Y nosotros tenemos que tener el coraje y la valentía de meternos, de acercarnos, de ofrecernos, ¿no?
de ponernos allí para que el Señor nos arrastre con Él. Y es lo que os decía antes, de Papa Benedicto. La Eucaristía nos introduce en el acto oblativo, en ese ofrecimiento de Jesucristo. Esto es vivir la Eucaristía. Fijaos que es vivirla desde dentro.